Hoy en Viajar en Tren, viajamos a Polonia, a la región de la Baja Silesia. Viajaremos en tren cruzando montañas y valles, pasando junto a coquetos pueblos y preciosas ciudades. Veremos iglesias y catedrales, castillos de cuentos de hadas y túneles subterráneos. Aunque intentaremos descubrir esta impresionante región sobre todo de día. Viajar en tren, Polonia, Breslavia, Wałbrzych, Szklarska Poręba. Nuestro viaje comienza en Breslavia, la capital de la región de la Baja Silesia. La ciudad se extiende a ambos lados del río Oder y está formada por 12 islas conectadas entre sí por más de 120 puentes. Breslavia es una de las ciudades más hermosas del país. Esta es la gran plaza del mercado. En ella se encuentra también el ayuntamiento, donde antiguamente residía el almirante que gobernaba la localidad. En el casco histórico nos encontramos la isla de la Catedral, origen de lo que luego se convertiría en la ciudad de Breslavia. 3/4 partes de la Catedral de San Juan fueron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial. Esta ciudad fue alemana hasta 1945 y su nombre en este idioma era Breslau. Durante la guerra se produjeron aquí feroces combates entre los soldados alemanes y rusos. Hitler dio personalmente la orden de defender Festung Breslau hasta que cayera el último hombre. Más de 100.000 habitantes perdieron la vida. La plaza situada delante de la catedral es hermosa, aunque tras la guerra presentaba este aspecto. En el último año de la guerra, esta parte de Alemania pasó a formar parte de Polonia y los comunistas se hicieron con el control. Y vemos gnomos por todas partes. Hay unos 400 repartidos por toda la ciudad. Originalmente eran las mascotas de la Alternativa Naranja, un grupo de acción que combatía a los comunistas en los años 80 de una manera divertida. Ha llegado el momento de ir a coger el tren a la estación central de Breslavia, conocida como Wrocław Główny. 75 años después de la guerra, la plaza situada frente a la estación pone de manifiesto que para Polonia merece la pena seguir recordando los horrores de la contienda. Una vez en el interior de la estación, buscamos el tren que nos llevará a Szklarska Poręba Górna. El edificio tiene más de 150 años de antigüedad y era conocido como Breslau Hauptbahnhof, hasta que esta región pasó a formar parte de Polonia tras la Segunda Guerra Mundial. Se cree que de esta estación partió en 1945 un tren cargado de tesoros de guerra. El destino final de este tren nazi sigue siendo un gran misterio hasta el día de hoy. Siguiendo las huellas del tren nazi, nuestra ruta nos llevará primero a Wałbrzych y después hasta Szklarska Poręba por Jelenia Góra.
En esta zona predominantemente católica, a la minoría protestante se le dio autorización en el siglo XVII para construir 3 iglesias, una de las cuales es esta Iglesia de la Paz en Svidnica. Se les impusieron condiciones muy estrictas para la construcción. La iglesia se debía finalizar en el plazo de 1 año y no se les permitía utilizar ni piedra ni metal. Esta iglesia se erigió completamente en madera sin utilizar clavos. A pesar de todas estas limitaciones, los constructores hicieron todo lo posible por hacer de este lugar una bella iglesia protestante. Jest w stanie sam przeprowadzać wszystkich skomplikowanych i na ogromną skalę prowadzonych prac renowacyjnych. En la pequeña localidad de Jaworzyna Śląska, Königszelz en alemán, hay un tren museo. Aquí se cuenta también la historia del éxodo forzoso de los alemanes de esta región tras la caída del Imperio alemán. Personas que habían vivido aquí toda su vida se vieron obligadas a abandonar el entorno que conocían, ya que se había convertido en territorio polaco. Cerca de nuestra siguiente parada, Wałbrzych, se encuentra el impresionante Zamek Sias, o Castillo de Fürstenstein. Parece un palacio de cuento de hadas, pero su historia está jalonada de muchos periodos no tan románticos. Antes de la guerra, la bella princesa inglesa Daisy habitaba en el castillo de Fürstenstein. En 1941 se instalaron aquí los nazis. Adolf Hitler se planteó convertirlo en uno de sus cuarteles generales durante la contienda. Desde su dormitorio, situado aquí a la izquierda, podría escapar por este armario hacia un ascensor, con el que rápidamente podría descender a los túneles subterráneos para buscar refugio. En el castillo se puede ver una pequeña exposición sobre el campo de concentración de Gross-Rosen, situado muy cerca de aquí. Los prisioneros de este campo fueron obligados a excavar un gigantesco complejo de túneles subterráneos de unos 3.000 metros cuadrados bajo el palacio. Y según insistentes rumores, en algún lugar por debajo de este castillo se encuentra oculto el tren del oro nazi. A la conclusión de la guerra, los alemanes querían poner a buen recaudo su botín lejos del ejército rojo que se iba acercando. Un tren cargado hasta los topes salió de Breslavia en dirección a Wałbrzych, pero nadie lo volvió a ver nunca. Entretanto, este proyecto secreto estaba prácticamente terminado. Se calcula que unos 30.000 prisioneros de guerra del campo de Gross-Rosen fueron forzados a excavar una enorme red bajo tierra. Aún hoy, los cazadores de tesoros siguen convencidos de que el tren blindado se encuentra en uno de los numerosos túneles subterráneos que hay aquí. Los túneles se han abierto recientemente, así que, quién sabe, quizá un día de esto se produzca un hallazgo único. El 8 de mayo de 1945, el Ejército Rojo ocupó el castillo. Con la llegada de los comunistas continuó el deterioro del edificio.
Hubo que esperar a la década de los 70 para que se iniciaran los primeros trabajos de renovación. Oculto entre los bosques de Silesia se encuentra el castillo de Kamenz. En su día fue la residencia de Mariana de Orange-Nassau, hija del que posteriormente sería el rey Guillermo I. Cuando tenía 20 años se casó con su primo Alberto de Prusia. Sin embargo, estuvo muy lejos de ser un matrimonio de cuento. Terminó en divorcio, tras el cual a Mariana no se le volvió a permitir permanecer en territorio prusiano durante más de 24 horas. De vez en cuando volvía para ver a sus hijos. Tampoco pudo volver a utilizar la entrada principal, sino que tenía que entrar por esta puerta lateral. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaron el castillo como depósito para el arte robado. Y después llegaron los rusos. Fue tanto lo que saquearon que necesitaron 17 vagones llenos para transportar todos los objetos de valor a la Unión Soviética. Llegaron incluso hasta el punto de arrancar los suelos de mármol. En la actualidad se están dando los primeros y cautelosos pasos para restaurar el antiguo esplendor del castillo de Kamenz. Desde Wałbrzych proseguimos nuestro viaje con los trenes de Dolny Śląsk o Baja Silesia hacia nuestro próximo destino, Jelenia Góra. Esta compañía regional de ferrocarril opera aquí con trenes de fabricación polaca. Por nuestra ruta circulan los trenes del fabricante Newag desde 2013. Están compuestos por 4 o 5 vagones y funcionan con electricidad. La empresa de ferrocarriles de la Baja Silesia, KD en abreviatura, se fundó en 2007 y es propiedad de la región homónima.
Más adelante, mientras vamos a buscar el tren, nos encontramos con el texto Molino holandés en el mapa. Como no podía ser de otra forma, vamos a echar un vistazo y reconocemos la estructura de un molino. Un poco más adelante, una bonita iglesia blanca de la zona se nos muestra bañada por el sol. Nos dirigimos a Bolkow, donde se encuentra uno de los numerosos castillos que hay en esta región. El castillo de Bolkow es una de las muchas fortalezas construidas con el fin de proteger las rutas comerciales que atravesaban Silesia. En un momento dado, un caballero de nombre Jan fue nombrado vizconde de Bolkow. Era conocido por lo mucho que robaba a los comerciantes. Un grupo de residentes se quiso vengar y conquistó el castillo. El caballero Jan fue ahorcado en su propia torre. De camino a Jelení Góra, nos deleitamos con el hermoso entorno de la región montañosa de Baja Silesia, Dolny Śląsk en polaco. Esta parte de Polonia cuenta con una historia muy rica. Ha cambiado de manos muchas veces con el paso de los siglos. De este modo han gobernado esta zona los alemanes, pero también los checos, los Habsburgo y los austríacos. Por este mismo motivo, es una región que ha presenciado muchas guerras. Las abundantes ruinas de castillos y fortalezas dan fe de su turbulento pasado. Esta zona perteneció a Alemania no menos de 700 años, hasta que pasó a formar parte de Polonia en 1945. Silesia desempeñó un papel fundamental en el Imperio alemán, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Nos acercamos a la estación de Jelení Góra, donde nos bajaremos para visitar la ciudad.
Según cuenta la leyenda, Jelenia Góra fue fundada hace unos 900 años. En la ciudad vivían principalmente artesanos y comerciantes. La plaza del mercado está circundada por casas con soportales, bajo los cuales los comerciantes vendían sus mercancías. Y pese a que el mar queda muy lejos, esta estatua de Neptuno simboliza las antiguas relaciones comerciales con los territorios de ultramar. Abandonamos la ciudad de Jelenia Góra para adentrarnos en las denominadas Montañas de los Gigantes. Este sobrenombre no se debe a su altitud, sino a un gigante que vivió aquí según la leyenda. Ya se pueden divisar a lo lejos los primeros contornos de las Montañas de los Gigantes. Se encuentran en la frontera entre la República Checa y Polonia y forman parte de la cordillera más grande de los Sudetes. El pico más alto tiene 1.605 metros de altitud, el Snezka, que significa cubierto de nieve. Las Montañas de los Gigantes conforman la cadena de montañas altas más pequeña de Europa y gozan de un clima especial. Esto se debe al hecho de que, con frecuencia, el clima de la tierra y del mar afecta de manera simultánea a la cordillera. Así se explica, entre otras cosas, que la linde de los árboles se sitúe aquí a mucha menos altitud que en los Alpes. En el siglo XII se construyó una iglesia a orillas de un lago de Noruega, pero ahora destaca aquí, en las Montañas de los Gigantes de Polonia. Estamos hablando de la iglesia de Bang. En Noruega, esta iglesia de madera estaba a punto de ser demolida. Sin embargo, el rey Federico Guillermo de Prusia la compró y la salvó de la destrucción. En 1842 se trasladó la iglesia entera a Polonia en barco y en carruajes tirados por caballos, y fue reconstruida aquí, en Karpats. Odbiorze 273. Tak, bo u nas na peronie został telefon komórkowy, a tam dwie osoby wsiadały do sobie. La región de las Montañas de los Gigantes que estamos atravesando ahora mismo es una de las más bellas de Polonia. Sus variados paisajes sorprenden a cada momento al viajero.
pantanos, densos bosques, arroyos y hermosos pueblos en una zona montañosa. Y si hay ríos y riachuelos en las montañas, no puede faltar de vez en cuando una cascada. Esta en concreto tiene una caída de 13 metros. Llegamos a la estación de Szklarska Poręba. Desde que partimos de Breslavia, hemos recorrido unos 130 kilómetros a bordo de los cómodos trenes de la región de Baja Silesia. Szklarska Poręba está situada en medio de las montañas de los Gigantes, cerca de la frontera con la República Checa y Alemania. Por lo tanto, el lugar suele estar lleno de senderistas, ciclistas, escaladores y personas en general a las que les gusta disfrutar de la paz y la naturaleza. En este episodio hemos realizado un recorrido por la preciosa Baja Silesia y nos hemos interesado por la impresionante historia de la región. Un viaje que termina ahora en la tranquila localidad de Szklarska Poręba. Yeah.